Estás escuchando Animalitos y Plantitas del podcast, una producción de The Violet Apprentice. Amigos, bienvenidos al episodio número 13. Qué emoción, ya 13 episodios. Pero, ¿de qué se trató este episodio, Romy? En este episodio vamos a hablar del mundo mágico de las algas marinas, sobre todo de las peculiares algas asesinas, una conocida como el alga que se tragó el Mediterráneo. No se lo pierdan. Ahí está, ojalá que lo disfruten. Hola, soy Sofía Villalpando y estás escuchando Animalitos y Plantitas, el podcast, en donde cada episodio descubriremos la historia de algún animalito, una plantita, un honguito, un insectito o de cualquier organismo vivo. Amigos, bienvenidos al episodio número 13 de Animalitos y Plantitas, número muy cabalístico, a veces lleno de superstición. Para unos es de mala suerte, para otros es de buena suerte. Esperemos que para nosotros sea de buena suerte. De todas maneras va a ser de buena suerte. ¿Qué onda, Romy? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien. Sí, te iba a preguntar cómo estabas tú, porque tienes un nuevo integrante en tu familia desde la última vez que hablamos. Claro que sí, tengo un nuevo integrante de la familia que a ver si al final del episodio lo vengo y lo presento. Es mi perrito. Mi mamá me regaló un perro que se llama Morphy, así le puse. Luego les digo es por qué. Adorable y es... Sí. Ya siento que con mi perrita son mejores amigos, aunque no se conozcan personalmente. Sí, no, BFS, Best Friends Forever, y todo bien. Y también desde la última vez que hablamos también me hicieron una cirugía, entonces está bien, estoy recuperando de eso. Pero qué mejor cirugía con el mejor enfermero que es Murphy, exactamente, ¿no? Sí. Entonces, miren, han pasado varias cosas, porque luego van a decir, Sofía, estos episodios no han salido en jueves. Miren, se les avisa por redes sociales. En el otro episodio Romy estaba enferma, luego a mí me hicieron esto, a veces la vida no nos da. Le tocó a Sofi. Ajá, entonces, pues, pero hoy estamos con todo, hoy sí estamos al 100, miren, Romy anda al 100, vean esa cara, todo al 100. Esa. Y yo también, entonces, Romy, ¿estás lista para la historia del día de hoy? Estoy mega súper lista. Muy bien, entonces, pues fíjate, mi estimadísima Romy, que la villana de la historia de hoy es una hermosa alga verde, parecida a un helecho, conocida científicamente como Calerpa taxifolia. Y es una villana porque se ha ido extendiendo por el fondo marino del Mediterráneo, desplazando a otras especies. Por ello, ha adquirido nombres más teatrales en la prensa francesa como el alga con tentáculos, el alga alucinógena, el alga hierba cangrejera del mar, el azote verde, y el alga que se tragó el Mediterráneo, entre otros nombres que la gente se inventa. ¡Wow! Todos estos epítetos fueron inventados para crear polémica, pero no para reflejar la verdad de las algas asesinas. Así que el día de hoy, ¡Qué buen episodio, caracho! Vamos a hablar sobre algas asesinas, así que prepárense. Esta historia comienza en 1980, cuando el personal de un zoológico de Stuttgart, en Alemania, observó en uno de sus acuarios una impresionante cepa de alga tropical, Caulerpa taxifolia. Normalmente, esta alga no soportaba las temperaturas más frías que requieren los peces mediterráneos, pero este espécimen en particular era exuberante, verde y resistente al frío del acuario. Pero, ¿qué la hacía tan diferente? Los científicos creen que la constante exposición a productos químicos y a la luz ultravioleta en el acuario desencadenó una mutación genética que la hizo especialmente resistente. El alga mutante. Entonces, Romy, la pregunta aquí, ya voy a empezar yo con mis preguntas. ¿Te ha tocado trabajar alguna vez con algas? ¿Viste alguna materia que tuviera que ver con algas? Lamentablemente no, pero he trabajado en arrecifes donde hay un montón de algas. Qué bueno, yo ya sabía que ibas a estar. Es que mira, la Romy, recapitulando los episodios anteriores, la Romy es muy viajada. Nomás está riendo, pero ella sabe que es muy viajada, porque está aquí al otro lado. Pero y vivió en Australia. Chévere, porque, bueno, y también adentro de los corales, estábamos viendo la producción de algas, pues adentro de los corales, que me parece bien chévere.
Y en mi caso, porque mira, no, a mí nunca me pregunta nada, pero en mi ¡No! caso... Pero que no me dejas terminar. ¿Y tú, Sofía, has trabajado con algas en tu vida profesional o recreativa? Recreativa. Mira, recreativa en el sushi, saben buenísimas. Ahí está, por eso, ahí está, perfecto. Saben buenísimas, la sopa de alga también muy rica. Pero, de hecho, sí, tuve una materia que se llamaba Biología de las Algas en los primeros semestres de mi vida de estudiante de biología. A ver si te acuerdas, a ver si te acuerdas. Entonces, mira, me acuerdo de ciertas cosas porque era una materia que me gustaba mucho. Y me acuerdo que también salíamos mucho a campo, porque la persona que me dio esa materia, que por cierto, también le mandamos un saludo, si está escuchando este episodio, al buen doctor Marcelo. Saludos al doctor Marcelo. Él es experto en microorganismos de agua dulce. Entonces, en una de esas es las algas. Y yo me acuerdo que me gustaba mucho esa materia. Al final, bueno, aquí en México se rankean las calificaciones del 7, o sea, pasas con 7 al 10. Yo saqué 9 porque era una materia que me gustaba tanto. Mira, que mira, yo no estudiaba tanto para esa materia porque decía fácil, fácil, y al final como que me confié y ya no logré la calificación máxima, pero miren, 9 saqué. Entonces, no, Sofía, yo esperaba un 10. sí, ya Para lo nosotros sé. en Perú un 20. No Sí, sé yo qué pasó, Sofía, pero... soy una decepción para la naturaleza, pero no se preocupen porque al último todo salió bien. Mira, salí con mención honorífica. Yo no es que ande presumiendo, ¿verdad? Pero pues, perfecto, me parece. Ya te reivindicaste. de los mejores promedios de mi generación. Doctor Marcelo le has debido de dar un puntito más a la querida Sofía. Si no, quién Exactamente. sabe, habría estudiado algas en su vida profesional. Probablemente sí, porque Chao, insectos. me Sofía gustaban. se cambió de campo. Híjole, ahorita que dices, no lo Mm, sé. Tengo mucho amor para dar, tal vez pueda dividir ese amor. Solamente enseña tu taza y ahí no creo que haya un alga ahí. Ya, ¿ves? Ya. Amor a los Entonces, insectos. pues bueno, ahí está. Yo amor a los felinos. A los felinos. Entonces, para los que se estén preguntando y que digan, bueno, ¿qué son las algas? Las algas son protistas fotosintéticos que contienen uno o más de los 4 tipos de clorofilas, así como pigmentos fotosintéticos. No producen ni flores ni frutos y carecen de raíces y hojas verdaderas. Las algas están en contacto directo con el mar y son fuentes de nutrientes. Y de hecho, dato curioso, se sabe que las algas y los pastos marinos son las que generan mayor oxígeno en el planeta, muchísimo más que los árboles. Entonces, Por ahí. eso, claro, decir que la Amazonía son los pulmones del mundo es falso. Y eso es algo que aprendí en la universidad y fue increíble, porque es el océano, es el pulmón de la Tierra. De la Tierra. Entonces, Buen dato pues, curioso. ya lo saben. Y de hecho, las algas están clasificadas en 4 grandes grupos, que son las clorofitas, que son las algas verdes, las rodofitas, que son las algas rojas, las feofitas, que son las algas pardas, y las cianobacterias, que son algas azul verdosas. ¿Cómo le van a poner Entonces, feofita? Pobrecita fíjate, las algas pardas. fíjate que por eso nunca se me olvidan. Así de, ¿cuáles son las algas horribles? Las pardas. Las ¿Por qué? feofitas. Feofitas. Ahí está. Qué No pena, se qué me pena, olvidan. en serio. Entonces, Ya, Sofía, ¿te gustan las playas hermosas blancas del Caribe? nunca he ido al Caribe, pero sí. No he ido ni a Bueno, Cancún, pero bueno. ahí está. Si es que cuando vayamos a Cancún, vamos a estar pisando algas. Porque las algas, cuando se deterioran, no se calcifican y todo eso, se blanquean, los esqueletos se van a las orillas. Y por eso también vemos tantas playas paradisíacas gracias a las algas verdes. Y de hecho, De las algas también verdes. ahorita que dijiste Cancún, que sí, ya anótale en la lista de, miren, ahí andamos, miren, ya tenemos varias cosas, mira, tenemos ir a Tequila, Al en Jalisco, tequila, ajá. ajá, y luego tenemos ir a Roswell, Sí, y ahora a Cancún para ver a ajá, los cadáveres de las algas verdes. entonces ahí está, tenemos que ir a Cancún, y de hecho también en Cancún, acuérdate, bueno, no sé si te llega la noticia hasta allá, pero es el Ajá. problema del sargazo, que es No, no, otro no. tipo de alga. Haz de cuenta que este es una alga, Ujú. creo que es una feofita, si no me equivoco, pero es una Claro. alga que se extiende de manera, pues, amplia y llega a las Ajá. playas. Entonces, el problema es
que estas algas hacen como una red y Ujú. no deja que pasen los rayos del sol. Entonces la Uy, parte de abajo del mar se empieza a morir, pero las algas se empiezan a echar a perder. Entonces llegan a la orilla claro. y como pues Cancún y toda esa región de Quintana Roo es muy Ajá, turística, pues empieza a oler feo, entonces la gente se empieza a quejar y es un claro. problema quitarlo. Entonces, y el sargazo, Ujú. adivina dónde se origina. En Sargaza. No, casi, pero Saragaza. Sargazo. No, se origina en el mar de Sargazos. Ya, pues yo qué dije. No, Ay, ok. Miren, no le hagan caso a Romina, todo está mal. escúchame, hablando de algas pardas, Ajá, a un montón de gente odian ver las algas cuando la marea las trae a la orilla, ¿no? Porque ajá, como cuando te estás bañando y sacas una alga al costado, ¿no? ajá. Pero a mí me encanta ver las algas pardas, bien feitas, pero bueno, no importa, porque a veces cuando ya estás caminando por la orilla, las agarras y a veces hay organismos ahí pegaditos. Una vez me encontré una estrellita de mar así minúscula, minúscula. O sea que es increíble. Y bueno, obviamente si encuentras una estrellita de mar, la devuelves al pobre océano, ¿no? Y no las Pero sacas porque las matas. sí, pero me parece bien chévere porque todo el mundo la ve como si fuera ya casi basura, ¿no? Que se está pudriendo ahí. Pero no, es bien chévere buscar así tu tesoro escondido. No, y también las algas pardas son las que sirven como de hogar para las Mm. focas y los leones marinos, ¿no? Ves que hay como bosques de El kelp. el kelp, ajá. Ah, los bosques de algas son las cosas más impresionantes. Solamente imagínense un bosque bajo el agua, con la luz, así con los rayos solares que bajan así. Parece un paraíso. Y sí, la verdad se ve muy padre también. Ahí en los show notes les voy a dejar algunas fotos para que las observen, pero Ajá, regresemos a la historia. regresemos. Regresemos, ok. Se corrió la voz y pronto el personal de varios acuarios quisieron probar esta alga en sus exposiciones. Alguien la llevó al Museo Oceanográfico Jacques Cousteau en Mónaco, donde escapó a la naturaleza con un poco de ayuda. Según un informe, en 1984, un empleado que limpiaba los tanques arrojó algunos restos al mar, lo cual fue un gravísimo error. Uh -huh. En febrero de 1988, un estudiante de biología marina y ecología de la Universidad de Niza observó una pequeña implantación de Colerpa taxifolia que crecía en el Mediterráneo justo debajo de las ventanas del Museo Oceanográfico. El alga no es nativa del Mediterráneo. De hecho, es una especie tropical que nadie había esperado que sobreviviera al invierno mediterráneo. Pero no solamente sobrevivió, sino que comenzó a extenderse rápidamente por el fondo marino, enviando colonias a otros lugares de las costas francesas y posteriormente a las costas croatas, italianas y españolas, amenazando la flora y la fauna autóctonas de estas zonas. Y como podemos ver, esta historia nos está encaminando a que todo empezó de un error humano. Entonces, quiero saber, Romy, si alguna vez te ha pasado ¿Qué error humano he que hecho? hayas cometido un error, no sé, estabas en el laboratorio o en campo, o algo que después te diste cuenta de, y esto no lo debí de haber hecho, pero bueno. Muy buena pregunta. Nada que se me venga a la mente, de hecho que sí lo he hecho en alguna parte de mi carrera, pero seguro que tú tienes, porque tú has trabajado más en laboratorios que yo. Ah, no, yo sí tengo, miren, tengo yo para aventar para arriba. El primero ya supieron la historia del episodio antes de ¿Del los, gas? ajá, de lo del etanol o no sé, Ajá. o el éter, no me acuerdo ni qué era. Eso fue un error, que realmente no fue un error de mi parte, fue un error del grupo en general porque yo estaba concentrado haciendo mi trabajo. Error humano. Pero tú, Pero o sea, uno tuyo así que tú hayas un dicho, error uy, mío, mira, híjole, un día yo estaba, un día yo soy estaba, mexicana. sí, ya, mira, Romy ya es casi mexicana, entonces, pues bueno. Un día, cuando ya estaba en la recta final de mi proyecto de investigación, porque en mi universidad no hacemos tesis, es solamente como un Mm, ensayo, un protocolo de un wow. experimento que dura a lo mejor un semestre, no te creas, no sé cuánto, pero dura a lo mejor un año. Entonces yo estaba en esa recta final y mi trabajo fue en el laboratorio de biotecnología con agaves, precisamente, por eso le Ah, tengo mira. cierto cariño a los agaves. Tenía varias especies, entonces lo que yo tenía que hacer era reproducirles. Ujú. Entonces les cortaba las penquitas y tenían los agaves que generar algo que se llama callo. El callo es Ajá. como, pues un callo, es que no sé Un cómo gallo, explicarlo, pero son como un cúmulo de células que tapan un una herida. bultito. Entonces, Ujú. yo lo que estaba buscando en este experimento eran saponinas, que son metabolitos
secundarios que Ujú. hacen, como su nombre lo dice, como soap, como jabón, que hacen efervescencia. Entonces yo tenía que Ajá. buscar qué especies te generaban saponinas y cuáles no. Las saponinas tienen Mm. ciertos efectos en diferentes cosas, como en la sangre, que Ajá. hace que se coagule más rápido, etc, etc. Ah, wow. Ese no es el punto. El punto de Ajá. todo esto es que yo estaba en la recta final. Entonces se me acabó las pencas de cierto agave. Ujú. Entonces, para esto yo ya había trabajado meses antes en micropropagarlas. O sea, yo tenía a mi disposición las que yo había Ya reproducido. propagado. Entonces, resulta que Sofía se acaba las pencas y se da cuenta que solamente le queda una muestra muy chiquita. Porque resulta que la muestra que yo ya tenía, ya la había procesado y ya estaba liofilizada y no sé qué más le hice, estaba en el laboratorio y traía mi batita. Y una de las instrucciones que te dan en el laboratorio es que siempre que traigas tu bata, la traigas cerrada, por razones Ajá. que voy a explicar. Entonces Ya. estaba en la mesa, estaba mi muestrita en un pequeño tubito, Ujú. un frasco, y entonces volteo y con la bata le doy un No. trancazo y lo tiro al suelo. Entonces Y alcancé a se rescatar parte. poquitito de la muestra. Entonces voy a colectar más muestra de lo que ya tenía, ya me quedaba muy poquita, pero esa muestra para yo poderla procesar y hacer los estudios que necesitaba, porque se hacía una electroforesis, ay, luego les Era explico. muy chiquita. Entonces, era como mucho para una muestra muy pequeña. Entonces, Ajá. ese lo tenía que procesar y lo tenía que diluir. Pues Sofía hizo sus matemáticas mal y las diluí más de lo que debía. Entonces me quedé sin muestra y la muestra que tenía ya estaba más diluida de lo normal. Entonces Y tuve que ahora tenías correr. que propagar otra. No, es que ya no tenía tiempo. Estaba a un mes de entregar todo. O sea, Entonces, pues el primer error fue que lo tiré. El segundo error fue que lo diluí mal. Y el tercero ayer para esto, porque sabía que iba a contar esta anécdota, me quise acordar. Creo que mi cerebro ocultó esa parte de los errores que cometí, pero el trauma, fue mucho. algo más hice. Ujú. Pero total, 3 así mega metidos de pata en un día. Y yo decía, ¿por qué me está pasando esto? Yo ya tengo que entregar para que Siempre pasan después, esas cosas al final, siempre, siempre. y después a la semana pues ya tomo mis notas y digo, bueno, esta está más diluida, voy con mi maestra, yo estaba preocupada de maestra, ya la regué, ¿qué hago? Y la maestra, no te preocupes, o sea, ya ves que los profesores como que Claro. tienen atole en las venas y no se preocupan por absolutamente nada. Ujú. Entonces yo también a punto de entregar y la maestra me dijo, por cierto, tienes que hacer otra prueba. Y yo que ya te conseguí la sangre que necesitabas. Y yo, no puede Ya. Y ser. ahora Sofía nos va a decir, bueno, la regué, pero al final me terminé sacando un 9.5. No, al final me felicitaron y me fue muy bien, porque ¿Ves? era un proyecto que si bien ahorita lo veo y era relativamente sencillo, en ese momento pues no lo era. Ujú. Es como el examen de grado, que en realidad Ese no proyecto es es, examen de grado. ajá, entonces lo Ah, presentas, hice una presentación muy bonita y me hicieron una serie de preguntas, pero en general me fue muy bien. Entonces, sí. ese es los errores. En laboratorio cometí muchos, pero Bueno, ahí de los errores estamos. se aprende. Y en laboratorio siempre creo, o sea, como es tan exacto las cosas que te piden, de todas maneras vas a cometer un error, pues, ¿no? Y saben los profesores que pasa. Pues es que, mira, y no fue el único, pero es de los que ahorita como que me llegan más frescos a la memoria. Pero Sobre sí, todo uno porque era cuando, algo para tu tesis, pues, ¿no? Como tu sí, proyecto. Esa es la cosa. y los maestros, como tú dices, saben y están conscientes de que uno está joven y está muy inexperto en muchas cosas. Ah, Entonces, totalmente. para eso es la universidad, para que vayas y aprendas cosas. Si ya supieras las cosas, ¿para qué Exacto. vas y estudias, verdad? Eso es. Pero bueno, sigamos con la historia. El profesor de biología francés, Alexandre Mainz, vio por primera vez una mancha de algas en el Mediterráneo cerca del museo en 1989. Se sorprendió al ver que una alga tropical crecía con tanto vigor en el agua fría y advirtió a sus colegas que podrían convertirse en invasora. Mainz avisó a la prensa local francesa cuando el director del museo, François Dumas, rebatió el argumento de Mainz de que el alga era peligrosa y causaría estragos ecológicos. Los distintos órganos de los medios de comunicación franceses tomaron partidos y a ellos se sumó la desatención y la cautela gubernamental. No se tomaron medidas para erradicar el intruso cuando aún ocupaba solo unos pocos metros cuadrados del territorio. Entonces este señor
Dijo, es solo cuestión de tiempo que el alga se extienda por todo el Mediterráneo. O sea, se les dijo, se les advirtió y no hicieron caso. Miren, así todas las películas de desastres así empiezan. Ajá, empiezan así, Ignorando a un científico. Exacto. Los esfuerzos por erradicar las algas dieron lugar a un sinfín de inventos, todos ellos descritos con tono lamentable por Maines, que todos los probó, pero en vano. La posibilidad más prometedora de controlar las algas llegó con una babosa marina tropical, que era la única especie conocida que disfrutaba de la ligeramente tóxica Calerpa taxifolia como alimento. Pero la babosa marina nunca se introdujo en las zonas infestadas. En opinión de Maines, la decisión de no utilizar la babosa marina representó la última esperanza del alga que se tragó al Mediterráneo pudiera ser aún controlada. La invasión de Calerpa taxifolia sigue estando en la agenda de varias comisiones y organismos científicos europeos, por lo que la historia aún no ha terminado, pero Maines ha proporcionado un relato instructivo y absorbente de la situación actual y de cómo ha llegado a estar como está en estos momentos. De hecho, este señor escribió un libro que se llama Killer Algae, donde describe toda esta historia y la biología del alga. Para este episodio quise conseguir este libro, lo estuve buscando, no lo encontré y la única manera de conseguirlo era comprándolo. Un libro muy caro. Entonces, miren, como yo no me dedico a las algas, dije, ya fue. ¿Para qué? Ya fue. Entonces, hice investigación y research en otros libros. Entonces, pues, muy bien, muy bien. Lo apreciamos, Sofi. Apreciamos su disposición, ¿no? Sí, mira, yo ya para estos episodios ya compré 2 libros, entonces, de un precio módico, porque mira, una cosa es mira, yo tengo 2 aficiones, una es leer y otra comprar libros, pero mi afición más grande es comprar libros, que todavía no leo, pero todo el mundo tiene su stack de libros que quiere leer, pero ahí está. Toda la estructura de esta alga, desde sus frondas plumosas, sus robustos tallos y los irresistentes rizoides que la anclan al fondo del océano, es una sola célula gigante que puede abarcar más de 60 centímetros de longitud y crecer aproximadamente medio centímetro al día. O sea, es unicelular, es una gran célula. Esto desencadenó un debate de una década sobre el origen de esta alga, la probabilidad de que se convirtiera en invasora y la responsabilidad de combatir una invasión si se producía. Mientras se formaban comités y se redactaban documentos, el alga se abrió paso en 68 lugares de todo el mundo, cubriendo la fabulosísima cantidad de 4.857 hectáreas de suelo oceánico. En la actualidad, una exuberante alfombra verde de Calerpa taxifolia se extiende por más de 32,000 acres de océanos de todo el mundo, es decir, unas 50 millas cuadradas. Sería increíble ver cómo las imágenes satélite pueden mostrar esta alga, pues, ¿no? Y seguramente sí debe haber, espero poder encontrar algunas imágenes para los show notes, pero pues es lo que puede causar una pequeña alguita. Ajá. Las algas asesinas no matan a los seres humanos. De hecho, reciben su apodo de una toxina llamada caulerpina, que envenena solamente a los peces. Esto evita que la vida marina las mordisquen, lo que es parte de la razón por la que se ha extendido sin control en los océanos de todo el mundo. Como realmente no tienen un depredador natural, más que ese caracol, claro, que lo querían probar, pues no hay manera de detenerla. Digo, de manera, entre comillas, natural, ¿verdad? La exuberante vegetación verde forma praderas de 3 metros de profundidad en el fondo oceánico, ahogando el resto de la vida acuática. Las poblaciones de peces están muriendo y los cursos de agua se han obstruido. Esta cepa mutante de acuario es exclusivamente masculina, lo que sugiere que toda la población invasora de todo el mundo procede de una sola planta madre o de una sola estructura madre. Se reproduce únicamente por propagación. Un trozo se desprende, se trocea en los bajos de las embarcaciones y luego se extiende por todo el océano. La toxina de la calerpina forma un gel que cura la herida en 1 hora, permitiendo que este fragmento crezca y establezca una pradera propia. Eso me hace recordar a, ¿has escuchado de la marea roja? Ajá. Ya, una vez estaba, en Costa Rica, los mares son hermosos, pero cuando hay marea roja ni siquiera te puedes meter al mar. La marea roja son dinoflagelados. Dinoflagelados. Me encanta el dinoflagelado porque me hace recordar a dinosaurios. Okay. No, en serio, me encanta. No sé si en Australia exista, ya ves que los dinoflagelados tienen bioluminiscencia.
Sí, sí, ¿Te sí, ha, sí. ¿Te ha tocado ver eso en vivo? No, no, no me ha tocado y solamente quiero. Yo sé que en Tasmania hay, pero no he ido a verlos y debe ser la cosa más mágica de ese mundo. Anótale, por favor. ¿Tú has ido a ver? O sea, Nunca o las en he México. visto, no. Creo que hay dinoflagelados de ese tipo. Lo más seguro es que sea Cancún, pero no estoy segura. Y de hecho, Ya, ahorita que otra también... razón para ir a Cancún juntas. Ok, siguiendo con la historia. El grupo de especialistas en especies invasoras la consideran una de las 100 peores invasiones de todo el mundo. Los intentos de erradicarla no han tenido mucho éxito porque cortar la planta solo ayuda a que se reproduzca. Una de las pocas historias de éxito procede de San Diego, donde se destruyó una parcela de 3,000 metros cuadrados colocando una lona sobre ella y bombeándola con cloro. Las autoridades aún no han cantado victoria, incluso un trozo de 1 milímetro de algas asesinas flotando en el océano podría echar raíces y extenderse de nuevo. O sea, con que dejes Un así pedacito minúsculo. una cosa chiquitita, se va a reproducir. Qué Y de miedo. hecho, Pobres peces. pues sí, de hecho, esta historia me recuerda a esta escena de Hércules cuando está matando a la hidra. Ajá. ¿Sabes? Si has visto No, no he Hércules. visto. A mí me recuerda de otra cosa. Ahorita voy a decir. Pero tú primero. La película de Hércules de Disney. No, no lo he visto. ¿Cómo que no la has visto, Romina Catallero? ¿Cuál es tu problema? O sea, que yo recuerdo, en verdad, no he visto Hércules. Creo yo. Hércules y Megara, y ya ves, no. No, 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 no la he visto. Bueno, la anotaré para verla. Romina, ¿por qué? Que de hecho, esta escena, no recuerdo la escena de Hércules, donde mata a la hidra. Ajá. Claro, esa escena. Sí, sí, me acuerdo. Claro, Sí, claro. Esa escena. Uh-huh. Voy a soñar con ella. Ahora. Ok, bueno. Ya está bien, prometo. En la mitología griega, la hidra de Lerna era un monstruo del inframundo con forma de serpiente de múltiples cabezas. En el segundo de sus 12 trabajos, Heracles tuvo que matarla. No fue una misión fácil. Cada vez que cortaba una cabeza, 2 más surgían de nuevo. Para evitar que se regeneraran, su sobrino Iolao quema los muñones de los cuellos. Luego Heracles toma su única cabeza inmortal y la enterró bajo una gran roca. Al fin, acabaron con la bestia policéfala. Desde entonces, la hidra de Lerna ha inspirado a los científicos tanto por su aspecto como sus poderes, lo que la hace un tanto comparable a las algas asesinas. Ah, totalmente. Entonces, Sí, está. A ver, ahora sí, ¿a ti qué te recuerda? No, es que ya lo mío es malazo comparación No, de no, o sea, yo quiero escuchar. No, ya no, pues ya no quiero. No, ya si quieres. Ya bueno. Medio segundo después. No, cuando, ¿cómo se llama? Entran en el, ¿cómo se llama? En Harry Potter, obviamente tenía que ser referencia a Harry Potter, Okay. a la bóveda de, no me acuerdo quién, y están todas las copas, y tocas una copa y empiezan a crear. Sí, es en la película, me ¿Cinco? parece que es la ¿Seis? 6, la 6, Ajá, cuando sí. entran a la bóveda que es de De la Bellatrix chica. Lestrange. De Bellatrix, Ajá, y tenía un encanto, entonces tocan la copa y se empieza a Y reproducir. pa. Esa Se duplica, se duplica. es una buena analogía, es una buena analogía. ¿No es cierto? No, sí, cierto. Eso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Check. Como podemos ver, las poblaciones introducidas de algas asesinas han tenido un gran impacto negativo en la distribución y abundancia de las praderas marinas, las macroalgas y las comunidades de invertebrados, así como también en las poblaciones de peces. Entonces, esta alga es considerada una especie invasora, como lo podemos ver en las 3 horas de plática que hemos tenido. Ajá. Las especies invasoras, si se preguntan exactamente qué es, son animales, plantas u otros organismos, como esta alga, que se desarrollan fuera de su área de distribución natural, en hábitats que no les son propios o con una abundancia inusual, produciendo alteraciones en la riqueza y la diversidad de los ecosistemas. Cuando son transportados e introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área de distribución natural, consiguiendo establecerse y dispersarse en la nueva región, se les denomina especies exóticas invasoras, resultando normalmente muy dañinas para la fauna autóctona o la fauna endémica de ese lugar. De donde. Sobre todo porque no tiene depredadores naturales. Entonces exactamente. Que una especie invasora resulta dañina significa que produce cambios importantes en la composición, la estructura
o los procesos de los ecosistemas naturales o seminaturales, poniendo en peligro la diversidad biológica nativa, que es lo que les acabo de comentar. De hecho, ahorita que estamos hablando un poco de Australia, una especie invasora que tenemos aquí en Aguascalientes son los eucaliptos. No tenemos, no tenemos koalitas, pero tenemos muchos. Bueno, acá también, en Perú también igualito. Ajá. Entonces, lo más probable es que una persona haya ido a Australia, se vino con una planta, se vino con una semilla, y fue como se introdujeron esas plantas que no deberían de estar aquí. También la otra con las especies invasoras es que compiten, ¿no? O sea, hay una competencia por recursos entre la especie nativa y la invasora, y normalmente la invasora, como ya se adaptó, es más fuerte que la nativa. Y ese también todo a su camino. Y también ese es el problema, que es un tema, entre comillas, o tal vez sí, polémico, con las mascotas, ¿no? O sea, hay gente que tiene sus pececitos dorados, y tiene sus tortugas, y tiene sus iguanas, y ya no las quieren. Y entonces, en vez de irlas a dejar a otro lugar donde las tengan en cautiverio, las dejan libres. No hagan eso. Exactamente. No las dejen salir, porque hay un problema. Los peces dorados se hacen muy grandes y compiten con las especies nativas. Las tortugas, como las que yo tengo, de hecho alguien me dijo, es que ¿por qué no las dejas libres tú que eres bióloga? Dije, porque mis tortugas son tortugas criadas en cautiverio. Si las dejo salir, va a haber un gran problema en el ecosistema. Entonces también aguas con eso, aguas de andar moviendo animales silvestres de un lado a otro, porque también es el mismo problema. Entonces es una recomendación. Justo lo que estás diciendo, no sé si has visto, para los que han visto la serie New Girl, en un capítulo, ¿has visto la serie alguna vez? Y entonces hay un capítulo donde uno de los personajes quiere un pez león. Ellos para eso están en California. Sí. Entonces se van a buscar un pez león y le traen un pez león del acuario, no sé qué cosa, y después dicen, no, tengo que liberarlo, y lo liberan en California, en las aguas de California, pero el pez león es invasor, o sea, no es un diente. Entonces solamente, claro, o sea, se han tenido que informar la gravedad del asunto, que están mostrando que cualquier persona dice, ay, ya puedo liberar mi pececito en el mar y todo feliz, pero no, nada que ver. Y aparte es venenoso ese pez. Entonces, ya lo saben, no anden liberando animales donde no los tienen que liberar. Exacto. Pero regresando al tema de la alga. Esta alga, de hecho, fue descrita por primera vez por Jean, ha de ser Jean, que es francés, Vincent Lamoureux, whatever, I don't know, en 1809. Calerpa es el único género de la familia Calerpaceae. El orden es Priopsidales, la clase Ulvophysaceae. Sí puedo. Y el filo es Clorofita, son clorofitas. Este género de algas de mar se incluye dentro de las algas verdes. Los talos son compuestos de estolones horizontales anclados por rizoides incolor, o sea, la parte de abajo que sostiene la alga y que la fija al suelo marino. Esa es esa parte, sosteniendo frondas fotosintéticas. Las frondas son como las hojas, de extrema diversidad morfológica, incluyendo estructuras como una hebra con hojas pinnadas. Las hojas pinnadas es como si fueran las hojas de un helecho, esponjosas o vesiculares, o sea, de esas que están como gorditas, y con ramificaciones radiales o bilaterales. Eso que quiere decir que tienen como muchas ramificaciones. Esto es puro lenguaje biológico, pero ahí está la explicación. Ahí va. Contienen amiloplastos mezclados con cloroplastos. Son poco usuales debido a que consisten en una célula con muchos núcleos, por lo que están entre las células más grandes del mundo. Una especie en el Mediterráneo puede tener un estolón de más de 3 metros de largo con 200 ramificaciones, y pueden alcanzar el metro de tamaño. O sea, imagínate el problema de estas algas. Algunas especies, especialmente Calerpa lentífera y Calerpa racemosa, son conocidas como la uva de mar o caviar verde, y tienen sabor a pimienta. No sé, no las he probado, esta es la descripción. Mira tú. De lo que encontré en internet. De hecho, las calerpas se consumen en la cocina de Indonesia, a veces fresca o cocidas en azúcar. Crecen en la provincia de Cebú, en Filipinas, para consumo doméstico, y se exportan a Japón. Así que pero es que tienen demasiados minerales, nutrientes, son uno de los mejores alimentos. Esto es dato cultural. Aparte de ser una fuente de alimento, la calerpa tiene varios usos, desde la bioremediación hasta los fertilizantes. Los compuestos antioxidantes de la calerpa han sido bien estudiados y se utilizan en el tratamiento de varias enfermedades y condiciones de salud,
como el cáncer y los trastornos cardiovasculares. La calerpa ha demostrado ser eficaz para filtrar el agua utilizada en el cultivo de peces, moluscos y camarones. También se ha estudiado el uso de calerpa como biofertilizante, especialmente en la India, donde los fertilizantes compuestos por un 25% de extractos de calerpa mejoraron el crecimiento y redujeron el contenido total de azúcar, entre otras cosas. Entonces, Increíble. miren, si hicieran la tarea de levantar algo de lo que está invadiendo el mar, ¿uso? Sí. Ajá. Sí, Entonces, hay millones de usos. ¿Has escuchado de esta nueva compañía en Londres que utiliza las algas para reemplazar los envases de plástico? ¿Has escuchado? Y que son increíbles, o sea, utilizan las algas, crean esos envases como si fueran plásticos, pero por ejemplo, tienes un jugo que quieras tomar y lo ponen adentro, entonces le haces un huequillo, te tomas el jugo y después te puedes comer el envase, porque es alga. ay, Es qué increíble, son exótico. transparentes, Otra razón más increíbles. para ir a Inglaterra. Sí, y también los utilizan para poner shots de tequila, te mueres. Imagínate. Está muy Imagínate. Y interesante. los utilizaron para la maratón de Londres, para las personas que corren, en vez de darles sus, por ejemplo, Gatorade, así los Ajá. ponían en estos envases chiquititos, se los entregaban y los corredores finalmente se lo comían. Oh, eso está muy Increíble. interesante. O sea, las algas son demasiado chéveres y pueden ser la solución a muchos problemas humanos. Ahí está. Ahora ya lo saben. De hecho, como lo dice Romy, las algas son unos organismos muy interesantes que tienen muchas formas y tamaños, y de hecho también colores, como ya lo vimos. Pero en la mayoría y de las algas que conocemos son muy, muy, muy chiquitas. De hecho, la mayoría, por ejemplo, de las que yo he investigado o estudiado, son alguitas que se ven en microscopio y son adorables. Hay una que me gusta Me mucho. imagino. Ya voy a meter. Mi alga favorita Tu es... alga ya no me la esperaba, me la esperaba. Hay varias, hay varias. Hay una cosa que se llama euglena, que es una cosita así chiquita que tiene un puntito rojo, pero la que ahorita Ajá. se me vino a la mente es una espirogira. Me gustan mucho las espirogiras. Son algas así largas y se llama espirogira porque la alga le da vueltitas adentro como ese tubulito. Ah, esa linda, como si fuera un filamento de ADN. Ajá, ándale, es una espirogira Bravazo. y me gustan mucho. Ya. Qué lindo. Romy, ¿tienes una alga favorita? Es bonita. No, pero me está encantando la Ajá. espiroquira. Y hay otra que se Bien llama, bonita. mira, chécala, diatomea. Parecen como un panecito. Diatomea. Ujú, Parece un ujú. animalito. Están bien, bien Parece un adorables. animalito. Ah, no, las diatomeas están bravazas. Ajá. Entonces, la Calerpa taxifolia, como lo vimos, es una alga verde que crece de forma de largas filas de frondas. La cepa invasora de esta especie se cree que es originaria ¿de dónde crees? De la bahía de Moreton, en Queensland, Australia. Eso, a media hora donde vivía. Y se ha introducido en el Mediterráneo, el sur de Australia y California. Se ha utilizado ampliamente como planta ornamental en acuarios públicos y privados, lo que se le considera el principal vector de su introducción. Y esta es la historia de Calerpa taxifolia, mejor conocida como la alga asesina. Asesina. Ahí está, Chon, chon, Romy. chon. ¿Qué te pareció la Buenísimo, historia buenísimo. de las algas? Es que, ¿sabes lo que pasa? Las algas son es como, claro, tú dices el villano, pero también puede ser el ángel salvador. O sea, Sí, tiene claro. las dos partes, me parece lo máximo, en serio. Las algas, y uno piensa, ¿no? Bueno, yo pensaba que eran plantas así, ¿cómo se llama? Plantas verdaderas, pero no, pues no mucha gente sabe eso, ¿no? Y están muy interesantes. Hay muchas algas que están muy bonitas. También espero dejárselas ahí en los show notes. Y lo más interesante es que a veces como que la gente dice algas y piensan luego en sushi, ¿no? Que es como lo más común. Pero Claro, ya cuando las conoces y las ves, entre comillas, de cerca, porque las tienes que ver en un microscopio o microscopio. en un estereoscopio, depende de lo que estés usando, son muy, muy interesantes y están muy bonitas. Entonces, les No, recomiendo como ahorita que que si tienen... estoy viendo fotos de las diatomeas, Ajá. son tan chéveres que hasta podrían así como que en cuadros para tu casa, Sí, son sí. No, de hecho hermosas. hay fotos, hay fotografías Ajá, de algas, yo las tendría, ¿ah? porque varias de esas también forman parte del fitoplancton. Ajá, sí, Entonces, me parece precioso. son muy, muy, muy bonitas. Y pues ahí está el episodio del día de hoy. Romy, ¿algo más que agregar? No, lo has dicho todo. Gracias por darnos tanta información
Para esto es este podcast. Muchas gracias, Sofi. Creo que todos han terminado escuchando así y se han sentido que saben muchísimo más de nuestros mates ahora. Sí. Ahí chequen sobre las algas, denle una googleada. Los invito a que investiguen un poco más de estos microorganismos porque no se van a arrepentir. Entonces, pues ya, eso es todo. Recuerden que esos episodios los pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Anchor y en Google Podcasts y verlos en YouTube. Además, no se olviden de checar los show notes donde van a encontrar imágenes, notas, artículos y referencias de cada episodio. Estos los encuentran en theviolesaprincess.com. Hay una pestañita que dice podcast, le dan clic y ahí les van a salir todos los show notes de todos los episodios que van hasta ahorita. Y también las redes sociales, todo lo relacionado a animalitos y plantitas. El podcast lo van a encontrar en la página de Facebook de The Biologist Apprentice y en Instagram lo van a encontrar como The Biologista. No se les olvide también que estamos en Patreon, ahí y también tenemos muchos sueños que cumplir, entonces donde pueden ver ahí algún material extra de estos episodios y verlos antes que nadie. Estos evidentemente no, porque los estamos grabando como muy en el día, por la situación que ya les explicamos al principio del episodio, pero ahí las van. Suscríbanse porque pues también van a recibir algún contenido exclusivo de los episodios que vayan a salir en un futuro en The Biologist Apprentice. Entonces, a mí en mis redes sociales me encuentran como Sofía Biologista. Y a mí como Romy, _Castañino. Y ya, eso es todo. Yo soy Sofía Villalpando. Yo soy Romy Castañino. Y nos saludamos en el siguiente episodio con una nueva historia. Bye. Bye.